Saludos, héroes. El día de hoy vamos a hacer un video un poco diferente, contándoles un poco de mi historia personal y más o menos cuáles son las motivaciones que están detrás, no solamente de este canal Doctrina Heroica, sino también de algunos otros proyectos personales que tengo, que tarde o temprano hablaré de ellos. Hace pocos días fue mi cumpleaños. Yo quería hacer este video y subirlo el día de mi cumpleaños, pero he estado bastante ocupado y por los próximos 2 o 3 meses voy a estar bastante ocupado, no voy a poder traer videos tan seguidos y entonces bueno, quise hacer este videito. La verdad es que desde que estoy bastante joven siempre me ha interesado hablar de diferentes temas, especialmente del valor de la humanidad como tal, lo que nos hace diferentes a los humanos. Y bueno, muchas veces he recibido burlas al respecto, porque bueno, ¿qué hace un niño pequeño, ¿no? De 8 años hablando de moral, y de valor, de honor y de cosas por el estilo, ¿no? Es un poco chistoso, podría ser. También en algunas ocasiones he recibido burlas, ya un poco mayor incluso, eso fue cuando estaba trabajando, porque una vez dije que había dedicado mi vida a investigar sobre mitología y tenía apenas 20 años, ¿no? 20 y tantos años. Entonces es como, bueno, un niño leyendo cuentitos, ¿no? Sin embargo, nos sigue pasando el tiempo. Y ya para este cumpleaños precisamente vienen a cumplirse 20 años desde que me tomé en serio escribir un libro sobre bestias como tal. Y no simplemente hacer un bestiario común como el que se suele ver, donde se hablan de las características físicas o de las aptitudes o de las habilidades de las criaturas o de su historia, de su contexto mitológico, sino que más bien quería darles un trasfondo que en ese instante yo no lo conocía, no sabía cómo clasificarlo y por eso me he tardado tanto tiempo, sino que más bien quise hacerlo de una forma psicológica. ¿Cuál es la representación de cada criatura dentro de nosotros mismos? Recuerdo claramente que algunas de esas criaturas, las primeras que dibujé hace 20 años, cuando tenía 16, ya cuando me lo planteé en serio, fueron los trolls, porque bueno, el Señor de los Anillos permeó mucho dentro de mi psique y dentro de mi arte, por decirlo así. Y las otras criaturas fueron los dragones, que ya incluso anteriormente ya había tenido mucho contacto con dragones por juegos y por distintas cosas, ¿no? El Dragon Ball, por ejemplo. Por cierto, siempre suelo tener un anillo de león, pero justamente en este momento tengo un anillo de un dragón chino puesto. Yo me fui inventando una mitología, por decirlo así, una historia. No es algo fantástico, extraordinario, es simplemente un niño divirtiéndose, creando historias mientras juega y ese tipo de cosas, ¿no? No es nada del otro mundo tampoco. Algo que no he contado, por lo menos en este canal, y creo que incluso no lo he contado abiertamente en mis otras redes, como donde subo mi contenido de dibujo. Voy a dejar por aquí algunos links, bueno, no links, los nombrecitos de mi red social como dibujante en Instagram. Bueno, como les comentaba, algo que creo, no estoy seguro, de haber comentado abiertamente en distintas redes sociales. Estoy seguro que sí se lo he comentado a algunos compañeros, a algunos amigos, a algunos dibujantes en privado, pero creo que nunca lo he hecho público. Yo cuando era pequeño, yo veía cosas. No sé si fue un cuadro esquizofrénico, no sé si es clarividencia, no sé si simplemente eran alucinaciones, no sé si simplemente por el miedo me imaginé cosas, no sé, y la verdad tampoco me importa. Sé que tuve muchas experiencias bastante diversas, la mayoría de ellas fue, digamos, aterradora, y por todas esas experiencias que tuve cuando fui pequeño, cuando fui niño, fue que cuando fui creciendo, unos cuantos años después, fue que desarrollé esa otra visión de estos monstruos, estas criaturas que se ven en los mitos y en las películas. Obviamente todas esas experiencias generan muchas dudas dentro de uno. Uno habla con los padres no saben qué decirle a uno. Obviamente en esa época no era tan popular hablar con psicólogos y con el perdón de los psicólogos saben que me encanta la psicología. Creo que no fueran sido de mucha ayuda más que para autoengañarme de que me estaba autoengañando. Así que básicamente mi mente lo que trató fue de digerir toda esa información y creo que la forma más sana que conseguí o que consiguió mi mente de hacerlo era de que de alguna forma los mitos tenían que ver conmigo y hice esa relación entre criaturas y todo esto.
Obviamente cuando crezco, cuando estudio más cosas, cuando descubro la psicología, aparece Carl Jung hablando sobre el inconsciente, arquetipos y todo esto. Y obviamente las cosas se ponen más interesantes. Bueno, yo estoy hablando de cuando fui niño, bastante pequeño. Y después en la adolescencia volví a tener este cuadro de alucinaciones, de clarividencia o de psicopatía o de lo que sea. Y fue bastante intenso también, viví muchas cosas que quizá en otro video las hablé más detalladamente. Conocí un grupo de gente, me empecé a estudiar un poco más el esoterismo, por todo esto de la mitología también, ¿no? Va bastante de la mano. También fui buscando sobre ocultismo, brujería, todo esto, ¿no? Y fue bastante interesante porque a pesar de que no me lo tomé en serio, bueno, mentira, realmente sí me lo tomé bastante en serio, pero no solamente de un punto de vista fanático, religioso, dogmático, sino más bien que siempre le buscaba como la simbología, ¿no? El análisis y la vuelta dentro de todo. Digamos que le buscaba el razonamiento dentro de todo lo fantástico que pueda tener todo esto de la magia y el esoterismo, me refiero. Aprendí muchas cosas, y no solamente aprendí muchas cosas, sino que pude tener muchas otras vivencias. Tuve la suerte o la desdicha de entrar a un grupo de jóvenes que se terminó convirtiendo en algo muy sectario, y bueno, afortunadamente pude escaparme de esa maraña, y bueno, quizá en otro video también lo hable y lo explique. Ya el video está colapsando, ya el teléfono está colapsando. Obviamente estoy improvisando muchas cosas de este video porque no tenía en mente hacerlo, solo que surgió un pequeño breve tiempo para grabar y estoy aprovechando. Así que si les gusta, bueno, quizá esta historia sea rocambolesca, pero si les gusta un poco por dónde va la temática del canal, los invito a que se suscriban. Voy a continuar grabando videos. Bueno, siguiendo con lo de las criaturas y las mitologías, al final, desde que decidí hacer el bestiario, me di cuenta que igualmente tenía muchas falencias, me faltaba conocer muchas cosas. Obviamente estaba bastante joven y todavía estaba estudiando muchas cosas de los mitos y todo esto, ¿no? Y entonces decidí postergarlo, ir aprendiendo, y esa postergación fue pasando con el tiempo, yo cada vez leía más y cada vez me daba cuenta que me faltaba más información, que me faltaba organizar mejor todo, y cuando me di cuenta ya habían pasado décadas y yo todavía no había empezado a escribir. Hace pocos años realmente fue que me tomé la decisión de empezar a escribir, y me surgió la duda de todo el universo que había pensado, que había creado, y todas las posibles alternativas para tomar en cuenta, con cuál me iba a quedar. Entonces empecé a dudar muchísimo, y bueno, para hacerles el cuento un poco más breve, decidí hacer una especie de universo nuevo, digamos que una historia alternativa a la humanidad actual, donde pasaran ciertos eventos y otro cuento, por decirlo así, otra historia, otro mundo más relacionado con el mundo original humano, por decirlo así, ¿no? Con el mundo real. Bueno, y voy a partir desde el mundo más real, y para iniciar todo este mundo que tengo pensado, hay muchas cosas que ya están escritas, pensadas, para ponerlo todo compacto y dar el primer paso a la cristalización de todo esto. Empecé a escribir el bestiario desde hace poco tiempo, con una nueva visión, integrando estos dos universos, por decirlo así, estos dos mundos, en un personaje principal que va a ser puente y va a ser ancla para que ambos universos se vayan desarrollando en paralelo, por decirlo así. Voy a plantar el reto de terminar el bestiario este próximo año, o sea, este 2026, para mi próximo cumpleaños tenerlo listo. Como les dije hace un ratito, ya el manuscrito está hecho, ya el bestiario está terminado. Faltaría quizás retocar algunas cosas, corregir algunas palabras, dar otros contextos a algunas líneas, pero lo que más me pesa es el dibujo, hacer los dibujos. Y obviamente toda esta responsabilidad que estoy adquiriendo con el canal de YouTube me resta tiempo para hacer los dibujos. Sin embargo, creo que puedo asumir el reto, la responsabilidad, ¿no? Son aproximadamente 100 criaturas que están dentro de este primer bestiario, y la idea principal es cumplir con esas 100
criaturas aproximadamente para el próximo cumpleaños. Entonces, bueno, y la idea de este video era narrar un poco sobre toda esta historia personal que está detrás, no solamente de la doctrina heroica, sino de todo esto que tiene que ver con los mitos del bestiario, porque mucha gente me conoce a través del bestiario y de mis cuentas como artista. Y contarles un poco de mi vida personal. Quizás es un poco prematuro decir estas cosas en el canal, pero bueno, creo que fuera sido más bonito hacer el video del que tenía el guión para mi cumpleaños, precisamente, que era más o menos esta misma información, pero mejor escrita, mejor desarrollada. Y bueno, sin embargo, creo que no me estoy dejando ninguna información en el tintero. Quizá más adelante, si les interese toda esta locura que estoy hablando, hable un poco más sobre mis historias personales. Sin embargo, este canal está dedicado, o pretende estar dedicado, a la reflexión, a la introspección. Y bueno, qué mejor que poner mi propia historia en tela de juicio para poder ver que a veces las vicisitudes o las dificultades ayudan a que uno mismo tome el control de la vida, de su propia vida, de alguna forma, y busque darle propósito a la vida que no tiene sentido. Y ese mismo propósito ayude a sobreponernos de todas las dificultades. Es un círculo virtuoso en este caso. Entonces, bueno, no los mareo más con tanta palabrería. Es un gusto poder volver a hacer otro videito y casi un mes sin grabar. Y bueno, espero poder tenerles otro video pronto, no sé exactamente cuándo. Y bueno, es sobre la segunda parte de los arquetipos, no se me olvide. Lo tengo bastante presente. Incluso quizá lo grabé ahorita mismo. Bueno, nos vemos.